Dicen que la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Esta frase se la atribuyen al senador estadounidense Hiram Johnson y fue pronunciada por vez primera en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Acaso no se puso en marcha la guerra de Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva? Un siglo después, sobre Venezuela se cierne la sombra de la guerra y de la mentira, y la promueven los mismos que montaron la guerra de Irak. Desde hace mucho tiempo se vienen arrojando muchas falsedades sobre el gobierno legítimo de ese país. Guste más o guste menos lo que hace el presidente Maduro. Hoy trataremos de desmontar en 10 sencillos puntos o verdades esto que se quiere presentar como ilegítimo. No levantarás falsos testimonios, ni mentirás. Uno. Claro que hubo elecciones presidenciales, por supuesto. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, momento en el que, de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución venezolana, se vence el periodo presidencial 2013-2019. Precisamente se hubiera violado la Constitución si las elecciones se hubiesen realizado después del 10 de enero de 2019, o peor aún, si no se hubiesen realizado. Mentira número 2. Fue la propia oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las elecciones. Se realizaron en mayo y no en diciembre, como tradicionalmente se hacía, porque fue la oposición la que lo solicitó en el marco del diálogo en República Dominicana. Ojo. Y además fue la propia Asamblea Nacional Constituyente la que convocó el adelanto de la elección presidencial para así dar el marco legal. Y hay que recordar que la Asamblea Constituyente es la legítima, porque la otra Asamblea nunca aceptó que había 3 diputados elegidos fraudulentamente y no aceptó nunca a su presidente constitucional. Tampoco conviene olvidar que por aquel entonces el terrorismo de la lucha callejera, lo que allí se llaman las guarimbas, costó 114 muertos. 114, muchos de ellos quemados vivos por una oposición llena de odio, que intentó incendiar guarderías, quemó centros médicos, transportes públicos, etc. Tercera mentira. En Venezuela el voto es un derecho, no un deber. Quienes de manera libre, aunque influenciados por algunas organizaciones políticas no democráticas, decidieron no participar, estaban en su pleno derecho. Pero esa abstención en absoluto invalida el proceso electoral. Eso implicaría faltar el respeto a los más de 9 millones de venezolanos que sí votaron. Claro, cuando sabes que vas a perder, dices entonces que no te presentas y quieres invalidar todo el proceso. Eso se llama, señores de la oposición, hacer trampas. Cuarta mentira. En aquellas elecciones participaron 16 partidos políticos. En Venezuela no es obligatorio que los partidos políticos participen en los procesos electorales. Que 3 partidos decidan libremente no participar no ilegitima el proceso electoral, aunque tengan detrás a mucha gente. Mentira número 5. Fueron 6 los candidatos que se presentaron: Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Agendro Ratti. Sexta mentira. Maduro ganó con un amplio margen, obtuvo más de 6 millones de votos, 6.248.864 votos para ser exactos. La diferencia entre Maduro y Henry Falcón, que quedó segundo, fue de casi un 47% de votos. Parece que algunos querrían eliminar físicamente a 6 millones de venezolanos, igual que antes eran invisibles los pobres de los cerros. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Mentira número 7. Quien no estuvo fue porque no quiso. Acompañaron aquel proceso electoral unas 150 personas, entre ellas 14 comisiones electorales de 8 países, 2 misiones técnicas electorales, 18 periodistas de distintas partes del mundo, un europarlamentario y una delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia. Claro que sería genial que hubiera habido más gente, pero lo que no puede ser es que no participes para intentar ilegitimar un proceso y luego decir que, claro, que como no había observadores de tu país, aquello no ha sido justo. Mentira número 8, y este es un punto muy importante.
Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral que fue empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. A ver si el sistema vale cuando gana la oposición y no vale cuando pierde. Un sistema que es automatizado, que es sometido a auditorías antes, durante y después de los comicios. Un sistema que garantiza el principio de un hombre, una mujer, un voto, porque solo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de votación. Luego Estados Unidos y Canadá amenazaron a esa empresa diciendo que nunca la iban a contratar para que se desdijera a sí misma. Claro, es el mercado, amigos. Mentira número 9. Se realizaron 18 auditorías al sistema automatizado. Los representantes del candidato Henry Falcón participaron en las 18 y suscribieron las actas en las que manifestaban su conformidad con el sistema electoral. Para los más escépticos, las auditorías son públicas, televisadas en vivo por el canal del Consejo Nacional Electoral. Y una vez realizadas las auditorías, el sistema se bloquea y la única manera de acceder nuevamente es con la introducción simultánea de códigos secretos que tiene cada organización política. Por tanto, es imposible manipular ese resultado. Y punto número 10. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron libres, transparentes, confiables, seguras y ajustadas a la Constitución, mucho más que las norteamericanas, donde hay millones de votantes, casi todos negros, a los cuales no se les permite ni siquiera acceder al voto. Y recordemos lo que pasó en Florida. Son otros los que pretenden en Venezuela ahora usurpar el cargo de presidente de la República con el argumento de un supuesto vacío de poder. Nombrados en una manifestación. Vacío de poder. Es decir, que ellos llaman a la rebelión, a la lucha callejera y en mitad del fragor ocupado por los medios de comunicación que quieren tumbar al gobierno de Venezuela, dicen que hay un vacío de poder. Pero hemos visto todos que el presidente Maduro sigue en el Palacio de Miraflores. Multiplicar la verdad. Nosotros venimos de las calles, del pueblo profundo, y a este Palacio Presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo. Y a este Palacio Presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Lo del vacío de poder, por cierto, lo dicen los que prenden fuego a policías en Venezuela y son los mismos que piden cárcel para la gente de Òmnium en Barcelona porque se subieron encima de un coche de la policía. Lo de la doble vara de medir ya se está quedando corto. La figura de un gobierno de transición, como están planteando, no existe. Hay una constitución vigente que hay que aplicarla. Claro que la política marca los términos y claro que no es posible seguir en Venezuela con un escenario de polarización constante. Claro que hay que buscar soluciones. Pero por eso lo relevante es la mediación. Pero la oposición no quiere e insultan a Zapatero o a México porque se están ofreciendo como mediadores. Es mejor promover que se maten. Que digan que tiene que haber una guerra en Venezuela, y lo dicen los Rivera y los Casado mientras que están en su casa bebiendo Coca-Cola y fumándose un pitillo. Por si fuera poco, los opositores pretenden además ejercer el poder desde fuera de Venezuela, violando el artículo 18 de la Constitución que establece que es Caracas la sede de los poderes públicos, normal, igual que es Madrid o es Barcelona la sede del poder público español o catalán. Los que se burlan de Puigdemont y Waterloo son los que están pidiendo gobernar desde Washington. Por lo tanto, lo que es ilegítimo y constituye un intento de usurpación es que algunos sectores de la oposición pretendan acceder al poder apoyados por gobiernos que se han caracterizado por invadir más de 100 veces a los estados del sur. Es decir, que Estados Unidos, que ha dado golpes en Honduras, que ha dado golpes en Brasil, en Chile, siguen dando golpes ahora. Y claro, hay gente de la oligarquía venezolana encantada, igual que el fascista de Bolsonaro también está encantado, igual que Macri con profundos problemas de ilegitimidad en su país, igual que Lenín Moreno en Ecuador con profundos problemas también de paz social porque está aplicando políticas neoliberales. Todos estos irresponsables son los que están convocando en Caracas un choque donde van a estar el demente de Trump, pero cuidado también ya el reactivo Putin y el implacable Xi Jinping. Quieren que sea Venezuela el espacio de confrontación entre los intereses chinos, rusos y norteamericanos. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! No, señor Guaidó, ni el pueblo, ni la Constitución venezolana les ha dado esa autoridad. Digan lo que digan los Trump, los Bolsonaro o los Felipe González.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres.